Vemos en el campo educativo es la inclusión, y se le llama así, la inclusión educativa. Por eso es que en muchas aulas, en muchas escuelas, sobre todo públicas, pueden cohabitar juntos en un mismo salón de clases niños que tienen todas sus facultades físicas, cognitivas, motoras, con niños que carecen de ellas, que tienen problemas o dificultades motoras o físicas, cognitivas, es decir, de retraso mental, como también los de personas con Asperger o autismo, o personas Down, en una misma aula. Y aunque muchos profesores como que no están muy de acuerdo, porque dicen, es que yo no fui capacitada para educar y formar a estos niños, pero la inclusión educativa hace que el currículum quede accesible a todo tipo de alumnos y estudiantes, cualquiera que sea su condición. Y eso también incluye a los niños que vienen de otras zonas de la República, sobre todo de las zonas indígenas. Tal vez ustedes escucharon unos años atrás, hace como unos 2 años, que justamente en una escuela privada, un preescolar privado muy caro de la zona, demasiado caro, entre las filas de los niños, que obviamente sus padres con las posibilidades de pagar una escuela tan cara, había entre los niños un niño indígena. Pero el niño sufrió discriminación no por parte de sus compañeros. Sus compañeros estaban muy felices con ese niño, jugaban, lo veían diferente, pero para ellos, como niños, no les causaba ningún problema. Empezó a hacerle marginación y exclusión la maestra. ¿Y saben ustedes quién pagaba la colegiatura? Porque ese niño era hijo de una trabajadora doméstica, que quizás como muchas trabajadoras que andan en sus casas, ¿no? Sus pequeñitos, desprotegidos socialmente, pues la única recurso es una escuela pública, pero en la zona donde vivían no había muy cercanas escuelas públicas, había que caminar mucho. Y entonces la dueña de la casa decidió pagarle la colegiatura al niño indígena. Dice, este niño merece educación y una buena educación y yo se la voy a pagar. Qué gran ejemplo, ¿no? ¿No creen ustedes? Actuó más que un cristiano, ¿no? Pero quien le hacía discriminación era la maestra. Y de repente se dieron cuenta porque el niño dijo, ya no quiero ir. Y entonces la mamá no le pudo sacar la verdad, sino fue la señora, la patrona, quien agarró al niño y habló con él. Quiero que me expliques por qué no quieres ir a la escuela. Si ya no quieres ir, ya no vas, pero dime por qué. Y entonces el niño abrió su corazón y le explicó. Y aquella mujer fue rápidamente, hizo todo un escándalo en la escuela. Salió hasta en los periódicos, demandó a derechos humanos. Bueno, a la pobre maestra le fue, ya se han de imaginar. La inclusión es algo que nos surge hoy. Y bueno, el tema, los extranjeros, yo quise cambiarle el término. Discúlpenme si le cambié el término, pero es exactamente lo mismo. Yo voy a hablar ahora de los migrantes, que es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de un extranjero aquí, pues es un migrante. ¿Autorizado o no autorizado? O sea, aquí en esta ciudad, en el Estado de México, vienen muchos turistas, ¿no? Y mucha gente extranjera. Algunos autorizados, otros no autorizados, quizás muy mínimos, pero al final son migrantes, de paso o permanente. Como también de aquí a muchos países, sobre todo Estados Unidos, está lleno de migrantes, ¿sí? Ustedes que han viajado a otros países se han dado cuenta de paisanos, de nuestros, de colegas que están en otros países, autorizados o no autorizados, finalmente migrantes, son extranjeros. El extranjero, ya sabemos, por naturaleza incomoda, ¿cierto? Incomoda. Nos quejamos de la discriminación que hay en Estados Unidos, pero aquí también somos discriminatorios. Y no solamente con los extranjeros, quizás con ellos menos. Discriminamos más a los que no son de nuestra propia región.
¿Cuántos indígenas no cohabitan en estas zonas, en las grandes urbes? Algunos trabajando, la mayoría pidiendo limosna, y son discriminados. Huelen mal, tienen un aspecto negativo, no los queremos ver, ni siquiera los saludamos. Se acercan a nosotros, los ignoramos. Creo que el país que ha generado más discriminación en América Latina ha sido México, porque no solamente con los de adentro, sino también con los del sur, los que vienen de Honduras, los que vienen de El Salvador, los que vienen de Guatemala, que son países centroamericanos donde hay mucha pobreza, mucho más pobreza que el nuestro, menos oportunidades de desarrollo, y vienen. Pero ¿por qué la gente tiene que salir de sus casas? Tiene que emigrar. Les quiero presentar un video muy breve. Vamos a ver un video para que ustedes entiendan las causas de la migración en México y por supuesto en todo el mundo. Ahora sí, como dice, corre video. Causas y consecuencias de la migración en el mundo y en México. Miles de personas salen de sus países para buscar una mejor vida, para escapar de la guerra y del crimen organizado. Hay quien se va de su ciudad o pueblo porque los desastres naturales acabaron con el lugar. ¿Conoces alguna persona que haya migrado? La mayoría de los mexicanos tenemos familiares en Estados Unidos, familiares que no pueden regresar a su país porque carecen de papeles, y si dejan Estados Unidos difícilmente entrarán de nuevo. ¿Por qué hay migración? ¿Qué pasa con los migrantes? ¿Qué pasa con el país que dejan? ¿Qué pasa con el país que los recibe? En este video vamos a ver las causas y consecuencias de la migración en el mundo y en México. De acuerdo a un reporte de la Organización Internacional para las Migraciones, en el 2013 la cantidad de migrantes en el mundo fue de 232 millones de personas. La migración ya no se da solamente de países pobres a países ricos. Ahora hay migraciones de países ricos a países ricos, de países ricos a países pobres y de países pobres a países pobres. La decisión de emigrar suele tener los siguientes motivos. Factores económicos, por ejemplo, la búsqueda de una mejor oportunidad de trabajo y salario. Gobernabilidad, el mal gobierno, la corrupción y la carencia de servicios promueven la migración internacional. Los desequilibrios demográficos. Muchos países industrializados tienen bajos índices de natalidad, lo que origina una mayor población adulta que requiere de jóvenes para la realización de trabajos cotidianos. Conflictos. Las guerras, los desastres naturales, el crimen organizado y el terrorismo son factores para cambiar de residencia. Y las familias divididas. Cuando un familiar se establece en el extranjero, busca facilitar la migración de sus seres queridos para estar juntos nuevamente. Los principales corredores de migración son: de norte a norte, es la migración entre países ricos, por ejemplo de Alemania a Estados Unidos. De sur a sur, esta sería la migración entre países pobres, por ejemplo de Afganistán a Pakistán. De sur a norte es la migración de un país pobre a un país rico, por ejemplo de México a Estados Unidos. Y la migración de norte a sur, que es ir de un país rico a un país pobre, por ejemplo de Portugal a Brasil. El principal destino de los migrantes es Estados Unidos. La mayoría son hombres, pero hay una creciente tendencia entre los jubilados de países ricos de migrar hacia países pobres en donde vivirán mejor con su pensión. La mayoría de los migrantes son trabajadores poco calificados. En el 2010 se enviaron remesas de Estados Unidos de América a México de 22,000 millones de dólares estadounidenses. Y la migración hacia China va en aumento. Los principales flujos migratorios en el mundo son México-Estados Unidos. La frontera entre estos dos países no es cruzada solamente por mexicanos, también por personas de países centroamericanos que buscan mejorar su calidad de vida en el país del norte. Europa a países vecinos. La violencia, el terrorismo y las guerras religiosas son la principal causa por la que se busca entrar a Europa de manera ilegal. Medio Oriente y Norte de África. La guerra ha provocado que inmigrantes busquen refugio lejos de la zona de conflicto. Las causas de la migración suelen ser persecuciones políticas, búsqueda de mayores oportunidades culturales,
búsqueda de mayores oportunidades económicas, vínculos familiares, deseos de reunirse con la familia que está en el extranjero, guerras, terrorismo, terremotos, inundaciones y sequías. Algunas de las consecuencias de la migración son: para el país de migración, menos población, disminución de la presión sobre los recursos disponibles, inversión de las remesas de dinero enviadas, menos desempleo, envejecimiento de la población, disminución de los ingresos públicos, familias separadas y fuga de cerebros. Para el país de inmigración, población más joven y dispuesta al cambio, mayor mano de obra, innovación tecnológica, diversidad cultural, aumento en el consumo, mayor diversidad política, religiosa y lingüística, creación de barrios segregados y marginales, aumento en los servicios públicos y disminución salarial en algunos sectores. ¿Te sirvió la información sobre las causas y consecuencias de la migración en México y el mundo? Entonces, comparte este video con tus amigos porque ellos también necesitan hacer la tarea. Y suscríbete, cada martes tenemos un nuevo video. Muy bien, ya vieron, es un video bastante didáctico. Fue pensado justamente para estudiantes, para entender el fenómeno de la migración. Y bueno, son 4 causas principales. La primera, económica, ¿recuerdan? La segunda, por cuestiones de guerras, ¿sí? Porque hubo una guerra en el país y entonces sale la gente huyendo. O por cuestiones de terrorismo, violencia en extremo y por desastres naturales. Pero fíjense, lo interesante es que el fenómeno de la inmigración para los países que reciben es que hay muchos beneficios más que malestares, y sobre todo de orden económico. O sea, la migración no es un problema, más bien es una serie de oportunidades. Por ello es que es importante que nosotros entendamos desde la perspectiva bíblica el fenómeno de la migración o de los extranjeros. ¿Qué beneficios nos puede tener? Y bueno, para ello vamos a ver estas láminas para que vean ustedes que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo inmigrante desde sus inicios, desde mismo Abraham. Abraham, ¿dónde vivía? ¿Recuerdan ustedes? Ur de los Caldeos, esa era su casa, ese era su pueblo, esa era su gente. Y recibe la voz de Dios y le dice: sal de la casa de tus padres, sal de Ur de los Caldeos y vete a la tierra que yo te diré, a Canaán. Y cuando llega a Canaán, ¿qué es Abraham? Un inmigrante, un extranjero, un extraño, ¿sí? Y luego, bueno, pues Abraham tuvo un hijo y ese hijo otro hijo y así. Entonces empezó a crecer la familia de Abraham, Jacob y sus 12 hijos. Y en la tierra que se les había prometido y que era herencia de su padre, pues ya no había posibilidades económicas de seguir creciendo. Había una gran sequía, ¿recuerdan ustedes? Y entonces tuvieron necesidad de irse a vivir a otro país, al país de Egipto. Y ahí en Egipto, ¿qué fueron ellos? Migrantes, extranjeros, no deseados quizás por muchos. Los egipcios los vieron venir y dijeron: ¿y qué hacen esta gente aquí? Pero dijeron: son familiares del segundo mero mero. ¿Recuerdan ustedes de José? Así que pues nadie podía decir nada porque José era el segundo poderoso hombre más importante de todo Egipto después del faraón. Así que calladitos, ¿verdad? Pero después José murió y entonces los judíos empezaron a estorbar. Y luego, cuando salen de Egipto, se van a la tierra que les había heredado su padre Abraham, pero en realidad era su tierra, siendo objetivos. No crecieron ahí, no tenían raíces ahí. ¿Quiénes habitaban esas tierras? Pues otros que habían crecido ahí, que habían generado familia ahí. Así que cruzan el Jordán y cruzan como migrantes. Y obviamente no son bienvenidos. Y obviamente hay una lucha por conquistar esas tierras. Hubo pueblos que dijeron: está bien, vamos a cohabitar juntos. Otros dijeron: no, nos vamos a resistir, y cayeron. Al final era un grupo de familias migrantes. Y después de muchos años y siglos ahí establecidos,
llega la época de los reyes y empieza a portarse mal el pueblo de Israel, ¿correcto? Y sus consecuencias por portarse mal, ¿cuáles fueron? Fueron expulsados de la tierra que le había dado Dios a Abraham. Y entonces tuvieron que irse a países ajenos y llegaron ¿cómo? Como migrantes. Y fíjense, de la historia de Israel ha sido más siglos como migrantes que como residentes, porque después del 45, en los años 70, Estados Unidos le permite a los judíos regresar a Palestina. ¿Cuántos siglos pasaron? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Y son aceptados ahí? No. ¿Los siguen viendo? Como migrantes. Y de hecho, tenemos muchos judíos en nuestro país. Y gracias a sus aportes la economía ha crecido. Así que hay muchos judíos migrantes también aquí en México. Así que el pueblo de Israel es un pueblo de migrantes, es un pueblo de extranjeros. Pero hoy vamos a ver la historia de una migrante, de las más famosas de todos los migrantes, sin duda, Ruth. ¿Recuerdan ustedes la línea genealógica de Jesús? En la línea genealógica hay dos características importantes, que en la línea hay mujeres protagonistas de su herencia sanguínea y hay migrantes. Así que en la sangre de Jesús corría sangre migrante. Y seguro Jesús se sentía orgulloso de que entre esos migrantes, la más famosa de todos ellos, sin duda, fue Ruth. Y por eso hoy vamos a estudiar a los extranjeros o a los migrantes desde la condición de Ruth. Así que, primer momento en la historia, nos lo dice el versículo 1 que leímos del capítulo 1 de Ruth. Las condiciones socioeconómicas que empujaron a la historia de Ruth. Y como ustedes pueden recordar, Ruth no existía al principio de la historia. Al principio de la historia existía Noemí. Y Noemí con su esposo. Pero ellos vivían en Belén y en Belén hubo una gran hambruna. Y algo muy contradictorio y en el juego de palabras, porque fíjense, hambruna, la idea, un lugar sin pan, cuando Belén significa casa de pan. Interesante, ¿no? En la casa del pan no había ni una telera, ni un bizcochito, nada para comer. De repente llegan los fines de semana y de repente ya entra un poquito y no vemos nada, de repente, ay, ni siquiera una galletita nos quedó. Pues así en todo Belén. No había nada. Y entonces la gente tenía que resolver el asunto. ¿Cuáles son las consecuencias de esta gran hambruna? ¿Por qué sucedió esto? Fíjense cómo las historias se entrelazan. 100 años antes de la vida de Noemí, hubo un movimiento muy importante. 100 años antes, sus familiares, sus bisabuelos, habían regresado, sus bisabuelos migrantes, habían regresado del extranjero para cohabitar nuevamente Jerusalén y Belén. Recordarán ustedes que 100 años antes, Nehemías recibe una mala noticia. Nehemías, el migrante, que era copero del rey, recibe una noticia triste: los muros de Jerusalén completamente devastados. Llora, confiesa los pecados de su pueblo y le pide permiso a su rey, regresa y reconstruye los muros de Jerusalén, el templo de Zorobabel que había sido destruido. Y junto con él hay otro personaje paralelo a Nehemías, recuerdan ustedes, un hombre alto, un hombre experto en el análisis, la interpretación de textos bíblicos, un gran exégeta, Esdras.
Y entre los dos quieren reconstruir los muros de Jerusalén. Pero tuvieron un error. Dicen, no todo fue algo bonito, las historias son heroicas, por supuesto, y se exalta Nehemías. Yo he dado estudios sobre Nehemías, me encanta ese personaje, un paradigma del modelo de liderazgo empresarial hoy en día. Pero tuvo un error, porque él se enfocó única y exclusivamente en levantar los muros. ¿Y qué hay de las necesidades de las gentes? ¿Qué hay de sus visiones, de sus sueños, de sus anhelos, de sus problemas? Nehemías no pensaba en eso. Esdras no pensaba en eso. Ellos solamente pensaban que había que devolverles al pueblo algo de su identidad. Y su identidad giraba alrededor de muros, ladrillos, cementos. ¿Y ustedes creen que esta iglesia es iglesia por el templo? Si este templo por alguna razón natural se destruyera, ¿ya no somos iglesia del pacto? Sí, seguiremos siendo iglesia, ¿no? Porque la esencia de la iglesia no estriba en las paredes, en los muros, en esta área tan bonita y hermosa y cómoda. A lo mejor tendrían que irse a los parques aquí aledaños para continuar su esencia como iglesia. Y algo que no entendía Nehemías era justamente que la esencia de un pueblo no bastaba con levantar muros. Quizás ese no era su papel, pero al final no lograron completamente el objetivo. Porque al final de cuentas, la vida concreta del pueblo iba más allá de esos muros. Entonces, regresando a la historia de Noemí, una mujer que empieza a ver la carencia económica como muchos de sus vecinos y muchos de sus parientes. Y entonces los que sí eran afortunados, que quizás era una minoría, los que eran ricos, le decían a los más pobres, ¿ya no tienes para comer? No, véndeme tu tierra y al menos comerás unos días más. Muchos se rehusaban y otros decían, pues mi hija tiene que comer, mis bebés tienen que comer, mi señora tiene que comer, mi suegra tiene que comer. Así que vendieron sus tierras por una baratija a los ricos que abusaban de la pobreza y obviamente malbarataban los precios para tener más propiedades, como sucede hoy en día. Así que muchos perdieron sus tierras. Como eran pueblos de esencia comunitaria, empezó a verse desprotegida la vida comunitaria, la esencia de una vida comunitaria. Lo que daba la fuerza de identidad, esa unidad, porque empezaron a dispersarse. Ya aquí no hay nada que hacer. ¿Qué hacemos? De repente escucharon, oye, allá en Moab sí hay trabajo, sí hay comida, sí hay oportunidades de crecimiento, sí hay posibilidades de que sigamos nuestras vidas. Es un pueblo que no nos gusta, históricamente no tenemos muy buena relación, pero no hay de otra. Es la misma conclusión que muchas personas de Guerrero, de Oaxaca, de Hidalgo, de Michoacán dicen que son las estadísticas más altas de la migración. Es lo mismo que dicen, aquí ya no hay más. Como les decía que me dedico en el campo educativo, resulta que hay un pueblo muy escondido en la montaña de Guerrero, donde quizás hemos escuchado que los maestros de Guerrero, los maestros de Oaxaca dan mucha lata, vienen a la Ciudad de México, bloquean las calles, pero ustedes no conocen la realidad en que viven ellos. Y la realidad es que muchos profesores, se los digo porque a mí me lo dijeron directamente muchos de esos profesores rurales, la realidad es que las oportunidades de crecimiento y desarrollo no llegan allá, a la montaña. Los niños tienen que sentarse en ladrillitos, sus escuelas no tienen ventanas, no tienen techos, cuando muchos, los más favorecidos, lámina o asbesto. En esas condiciones se desarrolla la educación y no hay material didáctico. Los maestros rurales a veces tienen que ir al pueblo a comprar material de su bolsa para poder
ayudar a los niños. Y eso no se dice en las noticias. Nada más se dice lo molesto que son los maestros flojos que no quieren dar clase. Y hay un pueblo donde los varoncitos cuando van creciendo, ¿y ahora a qué nos vamos a dedicar? Solo hay 2 profesiones en esos pueblos. O puede ser sacerdote o puede ser maestro. ¿Y saben que es el pueblo donde más gente mandan a Estados Unidos? Porque hay gente que dice, pues yo no quiero ser ni sacerdote ni quiero ser maestro. Y los pocos que se quedan, uno u otro. No hay más oportunidades. Esas son las realidades en que viven nuestros países, nuestro México y Centroamérica y Sudamérica. Y lo mismo estaba sucediendo en Israel. Así que Noemí agarró sus cositas y se tuvo que ir, dejando su comunidad, su clan. Perdían lo más fundamental para sus vidas, ya que en el pueblo de Ruth eran esencialmente un pueblo comunitario. Era la comunidad donde encontraban la identidad y la fuerza para luchar, para celebrar la fe y compartir la alegría de vivir juntos. Todo eso ya se había perdido. Ahora, en lugar de que los extranjeros fueran bienvenidos, eran mal vistos, porque el otro, el extraño, parecía una amenaza. La diferencia parece ser peligro. Y si no, pregúntenle al discurso de Donald Trump. Él piensa que los que son diferentes son un peligro a la nación. En su ignorancia lo habla. Y de su ignorancia puede gobernar toda una nación que surgió como migrantes. Ya no se acuerda que su bisabuelo y sus tatarabuelos eran migrantes. Lo diferente parece amenaza. En vez de proponer un proyecto de construcción, de cambio de las estructuras, rescatando las leyes que defienden la vida de los pobres, abrazando las diferencias para poder caminar juntos, construir un nuevo futuro, ellos proponen la exclusión, la salida. Y las causas eran económicas. Segundo momento de la historia: superar la exclusión y defender la vida. Esta historia tiene mucho que ofrecernos en un análisis profundo y serio que tiene el texto. Ruth es el paradigma de una construcción de un futuro nuevo, mejor. Ruth, la mujer, la extranjera, la excluida, fue capaz de hacer una propuesta que respondía al problema de fondo, el problema que no resolvió Nehemías ni resolvió Esdras. El amor de Ruth lleva a rescatar la identidad, el sentido comunitario, la alegría de vivir la fe, la esperanza, el futuro de un pueblo como el de Noemí. Ella, la excluida, entrega su vida en la reconstrucción de un pueblo extranjero, que lo asume como el suyo. Ahora es mi pueblo. Y en esa alianza, en ese pacto que tuvo con Noemí, ella asume el destino de este pueblo, que también pasa a ser el suyo. Lo hace por amistad, lo hace también por solidaridad, porque si algo caracterizaban a las personas más sencillas de ese momento, era el sentido de caminar juntos en nuestra exclusión, caminar juntos en nuestra pobreza, caminar juntos en nuestros problemas y batallas y crisis. Desde ese punto, Ruth representa un paradigma redentor. Veamos, vamos a resaltar los versículos centrales de Ruth 1, 16 y 17. Vean ustedes en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ese segundo, ahí. No me obligues a dejarte, yéndome lejos de ti, pues a donde tú vayas,
iré yo. A donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí también yo quiero morir y quiero ser enterrada. Que el Señor me castigue como es debido, si no es la muerte la que nos separe. Esas son las palabras redentoras, inspiradoras de la construcción de una nueva realidad. Vamos a desmenuzarlo uno por uno. Observe lo que dice: a donde tú vayas, iré yo. ¿Correcto? ¿Lo leemos juntos? A donde tú vayas, iré yo. En la historia del pueblo de la Biblia encontramos que, como ya dijimos, muchos extranjeros que no solamente estorbaron la vida del pueblo, hubo extranjeros que también ayudaron. Ruth es un buen ejemplo, pero Ruth no fue la única. Hay otro actor en la historia de Israel interesante que solamente se menciona una sola ocasión en todo el texto bíblico, en todo el Antiguo Testamento. Es un hombre que tuvo una profunda amistad con el rey David. ¿Ya lo reconocieron? Itaí de Gat. Itaí de Gat hace un pacto, una alianza profunda, incondicional con el rey David. En un momento muy duro de crisis, donde David se veía casi solo, donde David tuvo que escapar de Jerusalén para salvar su propia vida y la de su pueblo, hubo un hombre que le dijo: voy contigo hasta las últimas. Ven ustedes este versículo que se encuentra en 2 de Samuel. Pero Itaí le contestó: juro por Dios y por la vida de su majestad, que a donde usted vaya, iré yo. Y es la misma construcción en el hebreo, curiosamente, la misma que dice Ruth 1, 16 y 17. Aquí en el libro de Ruth, la mujer excluida, extranjera, la migrante, es la que rescata la memoria histórica del pueblo y garantiza un futuro prometedor a la casa de David. Y eso lo hace por fidelidad a su gran amiga Noemí. Y por detrás de este relato está la propuesta de un nuevo proyecto de vida mucho más amplio, como ya lo mencioné, de Esdras y Nehemías, el proyecto de una sociedad donde quepan todos. Ruth estaba visualizando un pueblo sin fronteras, un pueblo sin identidad cultural propia, un pueblo sin barreras lingüísticas, un pueblo sin barreras culturales, un pueblo sin barreras étnicas, un pueblo sin barreras económicas, un pueblo sin barreras políticas, un pueblo sin barreras religiosas. Eso soñaba Ruth. Ese era el proyecto redentor de Ruth. Vean ustedes la siguiente frase: tu pueblo será mi pueblo. Años antes, el pueblo de Noemí tenía prohibida la entrada a los moabitas, que eran el pueblo de Ruth. Había una prohibición en la asamblea de Yahvé. La prohibición era tan estricta que dice en Deuteronomio 23, del 4 al 5, que ni aún hasta la 10ª generación pueden entrar. Había un pleito casado con los moabitas, los judíos contra los moabitas. No fue de gratis, no fue porque los judíos fueran muy chocantes. Tuvieron sus razones de peso, sus viejos resentimientos estriban porque cuando los israelitas iban a entrar a Canaán, solicitaron apoyo de los moabitas. Denos aunque sea agua y pan, no les estamos pidiendo que luchen con nosotros. Les negaron lo más básico que necesitaban las personas. Es más, contrataron a un chamán del pueblo, Balaam, ¿lo recuerdan? Famoso por la burra que habló, su burra de Balaam, para maldecir al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó a la mera hora? Bendecía al pueblo de Israel y garantizó la victoria. Así que se la tenían guardada, ¿correcto?
había resentimientos. La propuesta del libro de Ruth no toma en cuenta este odio del pasado ni la exclusión del presente. Sabe que el perdón es fundamental para construir un nuevo tiempo de paz y de esperanza. Por eso nos informa Ruth, que amaba tanto a su suegra Noemí, que superó el odio y las barreras que históricamente separaban a Moab de Judá, entregando su propia vida para rescatar la esperanza del pueblo y también la de su amiga. También Noemí tuvo su parte, porque ella, como buena judía, fiel a su religión y a su fe, podía excluir a Ruth. No, acuérdate que tú y yo somos enemigas históricamente. No, la incluye como parte de su familia, como parte de su pueblo, acobijándola bajo la protección del Dios de Israel. Y entonces vean la tercera frase: tu Dios será mi Dios. Fíjense cómo esta relación rompe lo más fuerte y lo casi imposible en una sociedad como la nuestra. Decimos aquí, mira, para no tener problemas, no hablemos ni de religión ni de política. Y tampoco de fútbol, porque ayer fue muy decepcionante. ¿Ya ven? Por eso no hablemos tampoco de fútbol, ¿no? Para no meternos en problemas, según esto. Pero fíjense ustedes, ¿cuál habrá sido la religión con la que creció Ruth? Por supuesto, no era la de los judíos. Y cualquier religioso, llámese cristiano, evangélico, cristiano católico, musulmán, hindú, defiende a capa y a espada lo suyo, ¿sí o no? A veces somos tan celosos, más celosos que el mismo Jesucristo. Y de repente no queremos ni siquiera pisar un templo católico porque decimos, no, ahí cohabita el demonio. Y entonces nuestro celo religioso no nos impide tener vínculos. Incluso decimos, nuestros amigos no deben ser los católicos. Ponemos barreras, excluimos al que es diferente a mí. ¿Se dan cuenta? También ellos hacen lo suyo, por supuesto. A lo mejor es más impactante porque es la religión mayoritaria y son más. Pero si fuera al revés, los asoleados serían los católicos y no nosotros. ¿Por qué nosotros sí mantenemos esas barreras? Ruth dice, tu Dios será mi Dios. Asumir también al Dios del otro. Fíjense, no el Dios del pueblo, el Dios del otro. Es decir, la experiencia religiosa del pueblo de Noemí pasa a ser la experiencia religiosa de Ruth. Y de esta manera asume de un aspecto muy profundo la identidad y la vida cotidiana de su pueblo, su religión y sus ritos. Asume su tradición y su sueño, su pasado, su futuro. Ruth va a generar otra vez el pueblo una esperanza a través de adoptarlos como suyo. Su acción llevará a las mujeres de Judá llenas de alegría a decir, bendito sea Jehová, bendito el Dios del otro. Ahora por causa de Ruth. Y fíjense, otra vez el juego de palabras, porque al principio Noemí estaba abatida, desolada, triste. Y le decían, Noemí, ya no me llamen Noemí. Noemí significa risa, alegría. Llámenme Mara. Tristeza, oprobio, malestar, exclusión. Ruth le devuelve a Noemí la alegría de volver a ser ella, su identidad. Pero ahora no sola, juntas, en un proyecto divino. Y entonces viene el tercer momento de este pasaje, que se llama la solidaridad de una migrante. Ruth asume a un pueblo que no era su pueblo, a una religión que no era su religión, un compromiso que le exige a renunciar
a lo suyo. Ruth deja la posibilidad de tener un esposo y vivir tranquila en su país donde sí había pan, antes de que llegara Noemí. Y después dejó de haber pan y empezó a haber pan nuevamente en Belén, en la casa de pan. Regresar a ese lugar que no era suyo. La gran amistad la lleva a abandonar su tierra, su pueblo, sus proyectos, para asumir el pueblo, la tierra y el Dios del otro. Pero lo más importante es que en Noemí su familia estaba a punto de extinguirse. Y por eso Ruth se suma al proyecto de que la familia de Noemí pueda retomar aquellos bríos, aquella inclusión hacia el pueblo de Dios. Y ustedes ya saben la historia, esa historia romántica con voz. ¿La recuerdan? La sabemos de memoria, la hemos aprendido desde niños. Ahí se dan esos milagros. Pero antes de conocer a Boaz, surge el cuarto momento, que es la inclusión como justicia social del migrante. Cuando regresan, obviamente no tienen casa, no tienen parentela, no tienen trabajo, no tienen manera de comer. Solo únicamente el derecho, acude Ruth al derecho que le fue dado a los migrantes cientos de años antes. El derecho de recoger lo que sobraba de las cosechas. Vamos a ver el texto de Deuteronomio, vean ustedes, la orden de Dios. Si al recoger la cosecha dejan olvidado en el campo algún manojo, no regresen por él. Déjenlo allí para los pobres, los refugiados, es decir, los migrantes, los huérfanos y las viudas. Y cuando corten sus aceitunas y cosechen sus uvas, harán lo mismo. No las cortarán todas, sino dejarán algunas para ellos. Jamás olviden que ustedes también fueron migrantes en Egipto. Por eso les ordeno que sigan todas estas instrucciones. Si lo hacen, Dios los bendecirá en todo lo que hagan. El derecho de los migrantes a comer. Pero esto, lamentablemente, dejó de usarse. Es más, dicen los biblistas que nadie lo aplicó. Cuando los huérfanos, las viudas, los migrantes dicen, oye, pero no dice en tu ley que en Deuteronomio que... Bueno, te doy permiso, pero no cortes más. Preferían los terratenientes dejar que se pudriera sus alimentos antes de que la gente desarrapada y maloliente y feíta comieran de sus frutos. Y uno que otro, bueno, te doy chance, pero yo te digo hasta dónde. No metas manos más. O yo te la doy. Con el paso de los años, esta era una limosna. Lo que quizás a veces hemos aventado una que otra moneda a los migrantes de nuestro propio país, para que medio sobrevivan. Se había pervertido tanto la sociedad hasta hoy, que se habían olvidado de este precepto. Ruth revive esta ley. Es nuestro derecho, nuestra justicia social, porque el Dios del otro es un Dios de la justicia social, que vela por los huérfanos, que está del lado de las viudas, que siempre estará con los migrantes. Es el Dios que tiene misericordia y compasión, y que su pueblo necesita seguir este mismo ejemplo de su Dios, porque Dios jamás es excluyente. Dios es un Dios inclusivo. Dios nos incluyó en su reino, amén. Y no merecíamos estar ahí, ninguno, pero Dios nos incluyó para ser parte de su pueblo. Y Ruth se sentía incluida en el pueblo de Dios, el Dios del otro. Y solo hubo un hombre justo que dijo, esto es de Dios, vos.
que le permitió recoger más allá de los límites. Todo lo que usted quiera, esto es suyo, le pertenece. Y se lo está diciendo no a Noemí, su parienta, se lo está diciendo a Ruth, la migrante. Y así comienza la historia de amor, para que vean que de la justicia sale el amor también. Todo esto que nos enseña, último punto, el verdadero derecho de la vida inclusiva en la iglesia, ¿es posible? Saben ustedes que no muy lejos de aquí, aunque haya mucha contaminación, pero por esta zona hay muchos migrantes concentrados. ¿Qué hacen las iglesias por ellos? Pareciera que no es tema de la misión de la iglesia. Como que el tema es dar un folletito y decirle a la gente que Dios lo ama y que venga a la iglesia. Que al final necesitamos que venga a la iglesia. Y esa es la misión de la iglesia. La misión es una misión incluyente per se. La naturaleza de la iglesia, como surgió la iglesia, surgió por inclusión. ¿Recuerdan ustedes judíos de diferentes países que no habían nacido en Palestina, crecieron en diferentes lugares como migrantes, llegan a Jerusalén? Hace 8 días, ¿recuerdan que celebramos el día del Pentecostés? Llega el Pentecostés y se convierten como 3,000. 3,000 fueron incluidos en la iglesia. Los primeros miembros de la iglesia de Cristo eran migrantes. Los primeros 3,000 miembros. Pero la migración de la inclusión fue más allá de la nación judía. Pablo, un gran visionario que antes era celoso de su propia religión, celoso de su propia etnia, rompe su paradigma y ve la posibilidad de una misión más inclusiva. Y dice, también tienen derecho al reino de Dios los extranjeros, la gente que no es de la estirpe judía, esos que también son migrantes, merecen el reino de Dios. Y aunque hubo muchas luchas y se dividió la iglesia, hubo un concilio, la misión de Dios rebasó las fronteras y los celos religiosos y fueron incluidos a la iglesia mucha gente extraña, los otros. La iglesia surge por la inclusión, pero hoy solo evangelizamos a los que se parecen a nosotros y los queremos incluir en nuestros templos. ¿Y qué hay de los que huelen mal? ¿Y qué hay de los que se drogan? Es que no están en su sano juicio, pastor, que van a entender del evangelio. Mentira, esa es una forma de disfrazar nuestra exclusión, de no incluir a la gente. La iglesia debe estar abierta, las posibilidades para que cualquier persona en cualquier condición que se encuentre tenga la posibilidad de una nueva esperanza, de un nuevo proyecto de vida. Y es la iglesia la que debe de generar la esperanza de los que no tienen esperanza. Quizás no saben, pero las iglesias en la frontera están muy activas. Sus programas son gratuitos, dan clases de inglés, apoyan económicamente, dan sustento alimenticio, sustento de médico en las fronteras para todos los migrantes que llegan de paso. Esa es una iglesia que muestra la capacidad que el reino de Dios tiene para incluir a cualquier persona. Hoy necesitamos tomar ejemplo de esas iglesias, sin necesidad de estar en la frontera. Abrir las posibilidades a quien necesite. Ser la comunidad de la esperanza, del renuevo, de una nueva construcción de una sociedad única, inclusive, donde no hay fronteras de cualquier tipo, mucho menos las religiosas. En nuestra iglesia, si algo hemos resaltado ahí en Coyoacán, es justamente el concepto de inclusión.
Y les decimos a muchas familias, muchas personas, usted no tiene que cambiar su religión. Usted puede mantener su catolicidad aquí. Y yo tengo 2 familias católicas en Getsemaní. Y no hemos hecho ningún intento de hacerlos cambiar. Pero ellos asisten. Porque ellos saben y sienten que en nuestra comunidad la gente crece espiritualmente, se fortalece, cambia de vida y no tiene que cambiar su religión. Y tenemos muchos hermanos de diferentes corrientes evangélicas, ¿verdad, Yadi? Una hermana que al principio que generó un choque, se paraba, ¿se acuerdas? Se paraba enfrente a bailar en las alabanzas. Y hoy, ahora es una hermana tan querida por nosotros. Y en su misma esencia pentecostal, carismática, es bienvenida, es incluida a la comunidad. Nadie le ha dicho, hermano, usted no puede hacer eso. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no? Una ocasión una familia que llegó nueva se sorprendió. ¿A poco le dan la Santa Cena a los niños? Sí, porque ellos están incluidos en el reino de Dios. Dijo Jesús, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino, están incluidos. Y nuestros niños comulgan, toman la Eucaristía junto con nosotros. Pero conozco muchas iglesias presbiterianas que los ancianos detectan muy bien quienes no se han bautizado, no se han hecho miembros, los excluyen de la Santa Cena. En nuestra iglesia, cualquier persona que cree en Jesucristo, no importa cómo lo crea, pero tiene derecho al pan y a la copa. La inclusión. En esas cosas tan detallistas, son tan importantes para que la gente se sienta, aquí pertenezco, aquí me gusta venir. Y van a Coyoacán porque se sienten incluidos. No hay barreras, no hay diferencias. Y si todos los templos siguieran ese ejemplo, nuestras iglesias estarían mucho más fuertes. Porque fíjense, ha llegado gente tan talentosa que le ha cambiado la vida a la iglesia. Si nosotros hubiéramos permanecido en nuestro celo religioso, seguiríamos 10 personas, viéndonos las caras unos a otros y cantando muy tristes. Pero nuestra iglesia cada vez es más rica. No en dinero, porque no tenemos dinero, pero sí en carismas, en dones. La iglesia cada vez se va generando más potencial porque hemos incluido a mucha gente. El gran desafío es si también las personas que prefieren personas de su mismo sexo serán incluidas en la iglesia. ¡Wow! Son desafíos y pruebas que Dios nos va a poner a todos. Si los incluimos o no los incluimos, ¿Dios los excluirá de su cielo? Reflexionen esto. Amén.